En las estribaciones occidentales de la Sierra Calderona se alza la atalaya ibérica mejor conocida de todo el territorio de los íberos edetanos, el Puntal dels Llops. Este yacimiento se encuentra dentro del término de Olocau, un municipio de montaña a tan solo 25 minutos de Valencia, donde en la antigüedad, gentes de la Edad del Bronce, romanos, musulmanes y cristianos se establecieron. Pero fueron los íberos quienes dejaron una huella imborrable. Aunque el poblado se conocía ya en la década de 1930, no es hasta 1978 cuando se inician los primeros trabajos de excavación arqueológica por el Museo de Prehistoria de Valencia. Y en 1988 se consolida el yacimiento, quedando abierto a los visitantes. En 2013, el Ayuntamiento de Olocau, consciente de la importancia del Puntal dels Llops y de su enorme potencialidad turística, pone en marcha, en colaboración con la Diputación de Valencia, el servicio de visitas guiadas gratuitas, llegando a alcanzar las 9.400 en 2016 y más de 5.000 visitas libres. Ante el creciente aumento de público, el Ayuntamiento de Olocau vio la necesidad de adecuar el espacio, reforzar y actualizar las instalaciones del yacimiento. Para ello puso en marcha un proyecto que contó con el apoyo de la Diputación de Valencia, del Museo de Prehistoria de Valencia, de la Agencia Valenciana de Turismo y muy especialmente con la colaboración del Ministerio de Defensa, que participó activamente en la subida del material para las obras con el helicóptero Boeing CH-47 Chinook. Este proyecto dota al yacimiento de una nueva barandilla, el recrecido de la torre, bancos para descanso, paneles explicativos y una entrada con empalizada parcial, quedando el yacimiento siempre abierto para que el público pueda disfrutar del patrimonio en todo momento. Todo este trabajo ha contribuido a que el yacimiento sea más seguro, más didáctico y mejor adaptado al visitante del siglo XXI, respetando en todo momento la conservación del mismo y sus estructuras originales. Cuando la tecnología del hierro comienza a extenderse por la península ibérica, en la vertiente mediterránea, diferentes pueblos con una lengua y cultura similares van forjando nuevas sociedades, a las que los viajeros griegos se refirieron como los íberos. A partir del siglo V a.C., en una de las colinas que domina la llanura aluvial del río Turia, comienza a erigirse Edeta, la actual Giria, una gran capital que llegó a albergar más de 3.000 habitantes. Para defender todo este territorio, los edetanos crean una red de atalayas comunicadas visualmente entre sí y con la capital. El mejor ejemplo de atalaya lo tenemos en el Puntal dels Llops, en Olocau. Situado en un espolón rocoso sobre la montaña, de gran visibilidad y con lados escarpados, excepto por el norte, por el cual se orientan todas las defensas más importantes, como la muralla cíclopea, la muralla interior y la torre, con una altura aproximada de 8 metros, y en su parte más alta se encenderían las almenaras para comunicarse mediante señales en caso de ataque. Rodeando la torre por un estrecho pasillo, se accede al interior del poblado. Una única calle central articula un espacio con habitaciones a ambos lados. Una gran parte de los edificios tendrían planta baja y primer piso. A partir de un zócalo de piedras, los muros se subían con adobes. Sobre las vigas y viguetas de pino se colocaban cañizos y sobre estos capas de barro mezclado con paja para crear el tejado. La mayoría de habitaciones corresponden a espacios de hábitat donde se llevaban a cabo actividades cotidianas. Otras habitaciones tienen un carácter especial, como la capilla doméstica, donde aparecieron figuras de terracota utilizadas para un culto a los antepasados,
o la habitación donde vivía la familia aristocrática del poblado y se llevaban a cabo los intercambios, o la habitación donde se desarrollaba el proceso de la plata, espacio en el que apareció la tinajilla con la única figura antropomorfa sobre cerámica de todo el poblado, la del guerrero Nahuiba. El poblado fue incendiado y abandonado para siempre en torno al año 190 a.C. Su destrucción violenta aportó mucha información sobre la sociedad íbera edetana, que poco a poco se irá fusionando con la población itálica y adquiriendo sus costumbres, dando origen a la sociedad hispano-romana. En la parte alta de la población de Olocau se levanta la Casa de la Señoría, antigua casa solariega de los condes de Olocau, donde se ubica la oficina de turismo y la colección museográfica Puntal dels Llops. En la primera sala destaca la jarra de Nahuiba. En esta tinajilla se representa una escena en la que dos guerreros se enfrentan a un pájaro. Al que mejor se conserva, el de la izquierda, actualmente se le ha puesto el nombre de Nahuiba. El nombre procede de la única inscripción en íbero de todo el poblado, realizada sobre asta de ciervo. De esta manera, este guerrero se ha convertido en emblema y símbolo del Puntal dels Llops. Nahuiba, el guerrer d'Olocau. Otras piezas relevantes son el fragmento de calatos, con letrero íbero procedente del Tosal de San Miquel, o la réplica de una falcata o espada íbera de la Bastida de les Alcuses. En la segunda sala podemos contemplar las monedas romanas que aparecieron en las capas más altas y que ayudan a fechar la destrucción del poblado. Destaca la vitrina con una de las cabezas de terracota rituales que apareció en la habitación usada como capilla, o la pequeña jarrita con ojos utilizada también en contextos religiosos o mágicos. Desde 2013 se celebra en junio unas jornadas festivas y educativas en torno al Puntal dels Llops y la cultura íbera. Es la Iberfesta de Olocau. Durante este fin de semana se celebran visitas guiadas especiales al Puntal y a la colección museográfica, talleres educativos, demostraciones, una feria artesanal, la ruta de la tapa íbera y varias teatralizaciones por las calles, convirtiéndose así Olocau en la mejor manera de adentrarse en el mundo de los íberos. El Puntal dels Llops, Olocau.